Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis porque habíamos arrancado con membrana, pero vamos a hacer un paréntesis porque nos faltó trabajar un poco la parte de célula y organelos, ¿está? Entonces, esto es como un repaso de lo que ustedes ya han trabajado en los primeros años en el liceo. Pero nosotros vamos a profundizar un poco más las funciones de los organelos, ¿está? Entonces, bueno, tenemos que la célula, como ustedes recordarán, es la mínima unidad de biología que estudiamos, ¿sí? De la materia viva que tiene la capacidad de llevar las actividades, ¿sí? Para el mantenimiento tanto de un organismo pluricelular o unicelular. Bien, entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que esa célula está formada por determinados organelos. Vamos a empezar con la membrana, que ya la habíamos mencionado en el anterior video, en donde vamos a dar un pantallazo general de membrana porque vamos a profundizar en este organelo específicamente. Entonces, todas las células tienen membrana. ¿Tá? Esta membrana, ¿dónde la vamos a encontrar? Formando todas las células. Y a su vez, que acá no lo puse, pero se los agrego, está delimitando organelos. ¿Tá? Hay muchos organelos que se los denomina organelos porque tienen membrana. ¿Tá? Habíamos mencionado que esta membrana está formada por fosfolípidos y proteínas. No solo por eso, pero en su gran mayoría presentan gran porcentaje de fosfolípidos y proteínas. ¿Tá? También lo conocemos como modelo de mosaico fluido, o sea que la membrana le podemos decir membrana plasmática, membrana celular, bicapa fosfolipídica o mosaico fluido. ¿Tá? ¿Por qué? Porque es una estructura que presenta fluidez. Bien, habíamos dicho que la membrana tiene permeabilidad selectiva porque selecciona qué es lo que ingresa, qué es lo que egresa, o sea, qué es lo que entra y qué es lo que sale. ¿Tá? Bien, eso es a modo de repaso. Como hemos trabajado, ¿sí? Permite la protección como barrera, ¿sí? contra organismos y sustancias nocivas, que obviamente no siempre, ¿sí? No siempre nos protege, porque muchos organismos pueden, ¿sí? Engañar la membrana y pueden ingresar parasitando a la célula. ¿Tá? Entonces le da protección. No solo le da protección, sino que también, como dice acá, le da forma, estructura, delimita, ¿sí? A esa célula. Todo su material intracelular está delimitado por la membrana con el medio exterior. A su vez, ¿sí? El citoesqueleto le da esa forma que tiene cada célula. Vamos a profundizar un poquito más después qué es el citoesqueleto. También hay una relación y comunicación entre otras células. Esa relación y comunicación se está dada mediante receptores de señales que se encuentran en esta membrana. ¿Tá? Y permite esa comunicación entre células y entre una célula y otra célula. ¿Tá? Bien, entonces, a su vez, ¿sí? Va a permitir el intercambio de sustancias. ¿Tá? Ese intercambio de sustancias depende si se sale del interior hacia el exterior o si ingresa. Entonces vamos a tener dos tipos, ¿sí? de formas en la que ingresan, ¿sí? Moléculas a la célula. Ese proceso se le va a llamar endocitosis. ¿Tá? Cuando algo ingresa, ¿sí? Cuando macromoléculas nos referimos a moléculas de gran tamaño, ingresan a esa célula, ¿sí? Muchas de ellas ingresan por endocitosis. Y vamos a tener dos tipos de endocitosis. Vamos a tener lo que se llama fagocitosis y pinocitosis. ¿Tá? La diferencia entre una y otra es que en la fagocitosis está la presencia de pseudópodos, o sea que la membrana emite, ¿sí? Como pequeños bracitos que se le van a llamar pseudópodos, que van a englobar a esa molécula, que muchas veces puede ser una molécula, puede ser también un virus, puede ser una bacteria, ¿tá? Puede ser un microorganismo,
Y lo que va a hacer es fagocitar. ¿Qué quiere decir? Fagocitar viene de digerir, ¿tá? Luego que engloba, ¿sí? esas macromoléculas o sustancias, ¿sí? Van a participar enzimas digestivas, ¿tá? Esas enzimas digestivas que van a estar, ¿sí? En los lisosomas, que son las vesículas que se van a encargar, que se van a llamar así una vez que se formaron esas vesículas, ¿tá? Esas enzimas lo que van a hacer es van a degradar, o sea, van a transformar esas sustancias, esas moléculas en estructuras más sencillas y complejas donde la célula pueda reutilizarlas, ¿sí? Dependiendo de lo que fuere que vaya a ingresar, ¿tá? Entonces, la diferencia es formación de pseudópodos, ¿sí? Y tenemos la presencia de enzimas que van a digerir esas sustancias, ¿tá? Acá en la pinocitosis, la membrana lo que hace es se repliega, no forma pseudópodos. Entonces acá, a ver, ahí está. Entonces acá tenemos, yo acá les puse 3 ejemplos porque tenemos la endocitosis, vamos a tener fagocitosis, ¿tá? En donde, por ejemplo, acá vamos a tener una partícula, ¿sí? Estos van a ser los pseudópodos. O sea, la membrana va a formar como pequeños bracitos que se llaman pseudópodos, y acá va a englobar, ¿sí? Que le vayan a llamar un endosoma, que es el nombre que se le da a esta vesícula. Pinocitosis, lo que pasa acá, miren la diferencia, ¿no? Esto se mantiene en la misma línea, lo que hace como una invaginación, luego se cierra sobre sí misma y forma la vesícula. En este caso es lo mismo, ¿sí? Que esto, solo que hay receptores. Nada más, es eso. ¿Qué quiere decir? Que sí o sí acá se van a englobar este receptor. Como se une en esta estrellita, sí o sí van a englobar estas sustancias, ¿sí? Si estos receptores, si esta estrellita no está en contacto con estos receptores, no se va a dar esta endocitosis, ¿tá? Bien, entonces, no solo que van a ingresar determinadas sustancias o macromoléculas, sino que también van a salir hacia el exterior. Y a eso le llamamos exocitosis, ¿tá? Entonces acá les muestro, ¿tá? Tenemos vesículas que van a ir hacia el exterior de la célula y van a ser liberados, ¿sí? Eso depende de qué es de lo que se libere, ¿tá? A esto le llamamos, acá está, exocitosis. A modo de ejemplo, ¿no? Bien, entonces, ¿qué vamos a tener una vez que tenemos esa célula delimitada? Vamos a tener dentro de esa célula lo que llamamos citoplasma, ¿tá? Citoplasma va a ser toda aquella estructura que estaba formada acá por una porción, ¿sí? Muy fluida, que va a tener gran cantidad de aguas y sales, que se va a llamar citosol, ¿tá? Ese citosol a su vez va a estar entreverado en una especie, ¿sí? de red que le llamamos citoesqueleto. Y ahora yo les voy a mostrar una imagen. A ver, acá. Entonces tenemos, esto sería una célula, ¿sí? Esta es la parte exterior de la célula, esta es la membrana. Esta membrana tiene la característica que tiene microvellosidades. Y lo que tenemos acá es esto que dice microtúbulos, ¿sí? Estos microtúbulos, estos filamentos intermedios van a formar lo que conocemos como citoesqueleto, van a formar como una red. Y entre toda esta red va a haber como una sustancia gelatinosa muy acuosa que se va a llamar citosol, ¿tá? Lo que decíamos acá. ¿Qué pasa? ¿Por qué es importante el citoplasma? Bueno, porque obviamente va a contener a todos los organelos, ¿sí? Los va a contener en una solución, y también van a ocurrir muchas actividades metabólicas de la célula. Bien, entonces tenemos membrana, bien, después de la membrana hablamos del citoplasma, y ahora vamos con el núcleo, ¿tá? El núcleo, como ya muchas veces han visto, posee información genética, ¿sí? En el núcleo encontramos material genético, moléculas de ADN, moléculas de ARN, ¿tá?
Y lo que vamos a ver es que tenemos una envoltura nuclear, que es la membrana nuclear, que se le puede llamar de las dos formas, ¿tá? Que delimita el citoplasma del material genético, ¿tá? Esa membrana tiene una característica que tiene pequeños poros por donde va a haber un tránsito de determinadas proteínas que esos poros van a permitir los procesos que vamos a ver más adelante de síntesis proteica. ¿Tá? Bien, tiene el material hereditario. Perdón, que se me cayó el celular. Tiene el material hereditario, obviamente. Ese material se hereda, ¿sí? Los progenitores heredan su material, o sea, su información genética se hereda a su descendencia. Y bien, vamos a tener también moléculas de ARN y síntesis de ribosomas. Acá lo que les puse es una microfotografía, ¿sí? En donde todo esto que está aquí, todo esto, ¿sí? Todo esto es el núcleo. Y vamos a ver que vamos a tener esta zona, ¿sí? Esta zona más oscura, que va a ser el nucleolo. Y después, si se fijan acá, van a ver que hay unas flechitas, acá otras flechitas, y hay como una pequeña apertura. Vieron que si ven es como un corte que hay entre esto y esto, no hay una unión continua. Eso van a ser los poros de la membrana nuclear. ¿Tá? Todo esto que está acá es ADN, solo que el ADN acá se encuentra más compactado y por esta zona le vamos a llamar nucleolo. ¿Tá? Y en esta parte de acá vamos a ver que esto, por ejemplo, ahora vamos a ver más adelante, presencia de retículo endoplasmático rugoso. Entonces, bien, ¿qué es lo que quiero que sepan acá? Es que si yo les pongo esta microfotografía, ustedes me sepan decir qué partes. Si yo les pongo flechitas, lo que les mencioné recién, qué zonas estoy señalando, y si yo les pregunto qué es, ¿sí? Esta estructura, me digan que es un núcleo. ¿Tá? Así se ve en la vida real, se ven las estructuras celulares al microscopio electrónico. ¿Tá? Nosotros en el microscopio óptico, en el liceo, no vamos a poder ver esto nunca. Vamos a poder ver una zona oscura, teñida, pero nada más. Bien, vamos a tener otra estructura que son las mitocondrias. Las mitocondrias, ¿sí? Bien conocidas y mencionadas, son las encargadas de la respiración celular. Ellas se encargan de la fuente de energía, producen ATP, ¿tá? Moléculas de energía. Las mitocondrias van a tener esta forma ovalada, ¿sí? Y la característica es que van a tener una doble membrana, una membrana externa y una membrana interna. La membrana interna va a formar pliegues, ¿tá? Estos pliegues se van a llamar crestas mitocondriales, que son, si ustedes miran acá, hacia la derecha, en la microfotografía, van a ver estas líneas adentro, ¿sí? Que son características. O sea, la mitocondria se dibuja una especie de óvalo y adentro como unas ondulaciones. ¿Tá? Dentro de esas crestas mitocondriales está lo que se llama matriz extracelular, es donde ocurren todos los procesos. Donde ocurre uno de los procesos, porque los otros ocurren entre las dos membranas. ¿Tá? Entre la membrana externa y la membrana interna tenemos el espacio intermembrana. ¿Tá? O sea que si yo les pongo una imagen así, ustedes me tienen que decir que esto es una mitocondria. Después, lo que delimita esa mitocondria es la membrana mitocondrial externa, que es la que podemos ver, y lo que podemos ver acá son las crestas mitocondriales, que serían estos bucles que se van hacia adentro. Todos estos cositos que van hacia adentro son las crestas mitocondriales. Bien, después tenemos a los ribosomas. ¿Tá? Los ribosomas, que muchas veces en los libros se los denomina como organelos, pero en otras bibliografías se los denomina como subunidades, porque no son organelos, ya que no están formados por membranas. ¿Tá? Nosotros vamos a trabajar como subunidades, pero vamos a trabajar como estructura celular. Y
vamos a aclarar que no son organelos. ¿Tá? Bien, ellos se van a encargar de la síntesis de proteínas. Son muy importantes para la formación de proteínas de la célula. ¿Tá? Y muchas veces están o libres en el citoplasma o adosados o asociados al retículo endoplasmático rugoso. Entonces lo que vamos a tener acá vamos a ver los sáculos del retículo endoplasmático, que es otro organelo, y vamos a ver pequeñas bolitas redonditas, oscuras, pegadas alrededor de esa membrana. Todas esas bolitas que vemos ahí van a ser los ribosomas. ¿Tá? Bien, vamos a tener otro organelo, otra estructura, que va a ser el aparato de Golgi. Este aparato de Golgi ustedes generalmente lo ven en el internet, en las células, de esta forma, ¿sí? Lo que va a tener son sacos, ¿tá? O sea, cada cosa de esta se va a llamar saco. Es este que está acá, el aparato de Golgi, se visualiza bastante bien. Está muy linda la microfotografía. Entonces vamos a tener los sacos. En esos sacos, ¿sí?, se forman pequeñas vesículas que van a ser estas bolitas que salen acá, ¿sí? Esas membranas se engloban hasta formar estructuras llamadas vesículas. ¿Tá? ¿Cuál es la función del aparato de Golgi? Bueno, el aparato de Golgi lo que hace es almacenar, ¿sí? No solo almacena determinados compuestos como los lípidos que ya habíamos trabajado y proteínas, sino que también lo que hace es se encarga de modificar si hay algún error o alguna proteína o lípido mal sintetizado. ¿Tá? Y a su vez, ¿sí?, se encarga de transportar todos esos lípidos esos glúcidos y esas proteínas se encarga de transportar hacia otras partes de la célula, como puede ser hacia la membrana o hacia otros organelos. ¿Tá? O puede también transportar de reversa hacia atrás, hacia el retículo endoplasmático rugoso. ¿Tá? No, una cosa que me olvidé de decirles, no, pero igual también el mismo retículo. Está bien. Entonces, acá, si yo les pongo esta microfotografía, ustedes tienen que decirme que lo que ven es un aparato de Golgi, porque van a ver, van a observar los sacos, y esos sacos están como en forma de U, ¿tá? Y están adosados uno al lado de otro. Es bastante fácil identificarlos, en realidad. Bien, entonces, ¿qué pasa? Esas vesículas, ¿sí?, cuando contienen enzimas, les vamos a llamar lisosomas. ¿Tá? Esas enzimas son enzimas digestivas, como ya habíamos mencionado, que se encargan de digerir determinadas sustancias. ¿Tá? Y a eso es como muchas veces le llama digestión celular. O sea, ¿qué quiere decir? Es que es lo mismo que nosotros hacemos en nuestro cuerpo de digerir determinadas moléculas, de transformarlas en moléculas de complejas a más sencillas, en las células se hace lo mismo. ¿Tá? Y no solo se participan en la digestión de determinadas moléculas, sino que también participan en la degradación de determinados microorganismos, como por ejemplo algunas estructuras de bacterias o algunas estructuras de hongos. ¿Tá? Y obviamente algunas se eliminan y otras se vuelven a reutilizar. Bien, acá esperen que... No. Estas flechitas que están acá rojas, señalando unas bolitas bien oscuras, ¿sí?, esos son los lisosomas. ¿Tá? Bien. Después vamos a tener que otro organelo muy importante también es el retículo endoplasmático que habíamos mencionado. Este retículo, ¿sí?, siempre se encuentra generalmente a continuación del núcleo. ¿Tá? Y vamos a tener dos tipos de retículo, el endoplasmático rugoso y endoplasmático liso. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Es que en el rugoso voy a tener ribosomas adosados a su membrana y en el liso no. Esa es la diferencia, ¿tá? A nivel estructural. Ahora, a nivel de función, ¿sí?, el retículo está más especializado en lo que tiene que ver con los ribosomas y la síntesis de proteína, ¿sí?, y el retículo endoplasmático liso se encarga de lo que tiene que ver con la síntesis de lípidos
y detoxificación de sustancias. Entonces, acá tenemos microfotografías, estas dos. Acá está bueno porque les muestra en una representación en forma de dibujo. Tenemos el retículo endoplasmático rugoso, que van a ser sacos más alargados, ¿sí? Y el retículo endoplasmático liso van a ser sacos más redondeados y cortitos, ¿tá? Y no va a tener presencia de ribosomas. Vieron que acá dice ribosomas y acá no va a haber, ¿tá? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué va a hacer? No es que están separados, sino que es un retículo que tiene en una zona, tiene ribosomas, y en la otra zona no tiene, ¿tá? Esa es la diferencia entre uno y otro, pero el retículo es el mismo. Acá lo que vamos a ver es que vamos a ver el trasiego, se le dice, ¿sí? O el transporte de determinadas sustancias de un lado hacia el otro, o sea, del retículo endoplasmático hacia el aparato de Golgi y del aparato de Golgi hacia el retículo endoplasmático, ¿sí? Para ver la comunicación que hay entre uno y otro. Bien, vamos a tener también otras estructuras que van a llamarse vacuolas, ¿tá? Esas vacuolas son características porque son sacos, ¿sí? En los que están rodeados de una membrana y muchas veces las encontramos presentes y son muy importantes en células vegetales, ¿tá? Estos sáculos se encargan de algunas de almacenar agua, otras, ¿sí? De almacenar sustancias de reservas, otras de tener enzimas, ¿tá? Depende obviamente de la célula. Las más conocidas que ustedes han visto siempre son las vacuolas de reserva de agua, que son de gran tamaño y se encuentran especialmente en células vegetales. Pero no quiere decir que no se encuentren solo en vegetales, sino que también vamos a tenerlas presentes en células animales, ¿tá? Entonces yo acá les puse, por ejemplo, esto, ¿sí? No es una célula animal, es un protozoario, ¿tá? Vamos a tener una vacuola central. O sea que este ser vivo, que es otro tipo de célula, va a tener vacuolas. Vamos a tener una vacuola muy grande acá, central, ¿sí? Es una célula vegetal. ¿Por qué yo me doy cuenta que es una célula vegetal? Porque tiene cloroplastos, ¿tá? Y los cloroplastos están presentes en células vegetales. Y después acá tenemos una célula, un esquemita de una célula de hígado. Y vamos a tener acá vamos a tener las vacuolas acá. O sea que esta célula es una célula animal vegetal y esta es una célula protoctista. Bien, otras estructuras, los centríolos. Los centríolos están presentes solos en células animales. Acá yo me olvidé de decirles